Entonces, esta tarde vamos a conversar acerca de las valvulopatías, de las cuales ya hemos conversado en años anteriores en fisiopatología y luego en semiología. Y sobre todo la semiología, la que tienen que traer ahora a recuerdo, porque como van a ver, el sustento del diagnóstico y del manejo de las valvulopatías está sentado justamente en los síntomas y en la evaluación ecocardiográfica, que se convierte en el examen auxiliar cabeza, guía de este tipo de valvulopatías y como verán pocas veces se llega a otro tipo de examen solamente en los casos en que no tenga un buen acceso. Entonces, en forma general, ¿no? Cuando yo me dirijo a un paciente con valvulopatía, lo que tengo que establecer como importante es la gravedad de la valvulopatía, porque como vamos a ver más adelante, solo se intervienen aquellas que están en grado grave, ¿no? Debo definir la etiología de la valvulopatía, porque como vamos a ver, sobre todo en la insuficiencia mitral es muy diferente el tratamiento si es secundaria o si es primaria. Debo preguntar si el paciente tiene síntomas y que si estos síntomas están en relación con la valvulopatía, ¿no? Es de establecer bien la causa del síntoma como la valvulopatía y no otra posible causa aparte, ¿no? Por ejemplo, en la estenosis aórtica que se presenta con síncope, debo descartar otras posibles causas de síncope, como una enfermedad del nodo, etcétera, etcétera, y estar seguros que los síntomas se deben a la valvulopatía. Y preguntar activamente por los síntomas y buscarlos, inclusive en pacientes que te lo niegues, buscarlos activamente mediante una prueba de esfuerzo, es decir, provocarlos, porque como veremos, son los que me van a guiar el tratamiento a seguir. Debo preguntar también en los asintomáticos, ¿no? Si hay algún signo que indique un peor resultado o si es que se retrasa la intervención, es decir, el reemplazo o la reparación de la válvula. ¿Cuál es la esperanza de vida? Porque como vamos a ver, muchas de estas enfermedades valvulares se presentan en pacientes bastante gerontes porque son de tipo degenerativo, ¿no? Que poco a poco van a ser las que predominen en comparación a las reumáticas que se presentan más en gente joven. Entonces tengo que tomar en cuenta la esperanza de vida de mi paciente y la calidad de vida que éste espera. Los beneficios de la intervención frente a si son superiores a los riesgos, ¿no? Es decir, el beneficio de la operación con todos los riesgos que conlleva frente a la evolución natural de la enfermedad para ayudar a tomar una decisión tanto de nuestra parte como la elección del paciente. ¿Y cuál es la modalidad más óptima de tratamiento? Es decir, tengo que ir a un reemplazo quirúrgico de la válvula, escoger una válvula mecánica, será una bioprótesis o haré una reparación o lo que como novedad, pues en los últimos años tenemos una nueva opción que son las intervenciones percutáneas o transcutáneas. Y lo otro es el sitio donde voy yo a derivar a mi paciente para que se haga esta derivación, ¿no? Son los recursos locales, es decir, yo tengo que tener idealmente un centro de referencia donde haya una buena casuística, donde haya bastante experiencia y un equipo multidisciplinario que maneje este tipo de pacientes. Entonces ya nos estamos imaginando que la resolución definitiva de estos pacientes no se hace en cualquier sitio, ¿no? Son sitios altamente especializados. Y finalmente, tener en cuenta los deseos del paciente, ¿no? Que eso también va a importar en las decisiones, ¿no? Todos estos últimos aportes son de la guía del 2017 de la Sociedad Europea de Cardiología, que es la última guía que revisó valvulopatías. Entonces, tengo que tener un enfoque de estos pacientes en forma general, una evaluación minuciosa de la historia del paciente y su estado sintomático. ¿Hay síntomas o no hay síntomas? Eso definirlo bien. Y una exploración física adecuada para hacer un diagnóstico preciso, ¿no? Y para guiar el tratamiento, ¿no? Y tener en cuenta que la ecocardiografía es la técnica más importante para el diagnóstico. Es la que me va a decir si estoy en leve, moderado o grave. El estadio de la valvulopatía me va a aportar también hallazgos que me hagan pensar en el pronóstico de ese paciente, ¿no? Y la estratificación de riesgo es esencial para la toma de decisiones. Hay que sopesar el riesgo de una intervención, que si es un cambio valvular, se imaginan, son cirugías de alto riesgo, ¿no? Por un momento el corazón va a dejar de latir para que puedan trabajar en él y en ese tiempo de operación la sangre va a estar circulando a través de una máquina que se llama una bomba corazón-pulmón
que van a ser las veces de corazón y de pulmón durante el tiempo que dure la cirugía. Entonces, son cirugías de alto riesgo. Yo tengo que poner en una balanza, someter ese riesgo al paciente. En el otro lado, pues tengo que tomar el estado basal del paciente, su esperanza de vida, la calidad de vida esperada y la presencia de comorbilidades y el estado de fragilidad del paciente, sobre todo el geronte, ¿no? Para tomar la decisión si lo voy a someter a una cirugía de alto riesgo o no. Para proporcionar una atención de calidad, como les decía, esto no se hace en cualquier sitio, ¿no? Si tomamos al final la decisión de hacer un cambio valvular, de hacer una intervención percutánea, de reemplazo, incluso en estas que son menos invasivas, tienen que ir a centros especializados, ¿no? Donde haya múltiples disciplinas que aborden, no solamente es el cirujano, tenemos que tener un equipo de enfermería también altamente especializado, un equipo prequirúrgico que prepara al paciente y un equipo postquirúrgico que se encargue del postoperatorio inmediato, que suelen ser una suerte de UCIs, y de la rehabilitación posterior. Entonces, es todo una estructura, ¿no? En personal, en material, ¿no? Que se necesita para evaluar y para intervenir a estos pacientes. Y en forma general, esta acotación sobre la fibrilación auricular. Los nuevos anticoagulantes, por sus siglas NACO, se pueden emplear cuando a estos pacientes con ambulopatías presentan fibrilación auricular. Lo puedo usar en una estenosis aórtica, en una insuficiencia aórtica, en una insuficiencia mitral, cuando tiene una prótesis biológica o bioprótesis después de los 3 meses del implante, pero están, ojito, acordarse que están contraindicados, es decir, no puedo usarlos y tengo como opción solamente la warfarina en estenosis mitral y cuando las válvulas que se usaron para reemplazar la válvula enferma son válvulas mecánicas. Entonces, en presencia, eso sea que quede bien claro, en presencia de válvulas mecánicas y en presencia de estenosis mitral, la única opción es la warfarina. Los NACOs, los nuevos anticoagulantes, aquí no entran a batallar, ¿no? En el resto de valvulopatías sí, ¿no? Y eso importa que lo esté aclarando porque en muchos estudios, sobre todo de los anticoagulantes, van a encontrar el concepto de fibrilación auricular valvular y no valvular, ¿no? Y ellos actúan en las no valvular, pero en realidad es un término incorrecto porque en estas no valvulares también ven que entran sí otro tipo de valvulopatías que no son la estenosis mitral, ¿no? Entonces el término quedó como confuso, por eso es que vale la pena hacer esta aclaración y ya no usar mejor ese término valvular, no valvular, pero de hecho ya los estudios están hechos y así se quedó, pero tener claro que en donde no entran a tallar estos nuevos anticoagulantes son en la estenosis mitral y en la presencia de prótesis valvulares mecánicas, ¿no? Ahí la única opción que tenemos es la warfarina. Entonces empezamos con las válvulas del lado izquierdo, empezamos con la válvula mitral, la estenosis, recordando que la causa predominante es todavía la fiebre reumática, por lo tanto son mujeres jóvenes las que están más atacadas por esto, y recordaremos que lo normal es que tener un área de válvula mitral, la apertura de la válvula mitral, entre 4 y 6 centímetros cuadrados, pero recién estaremos hablando de estenosis cuando sea menor a 2 centímetros. Y estaremos hablando de moderada cuando sea de 1.1 a 1.5, grave o severa, un centímetro o menos de un centímetro, ¿no? Y recordar que cuando ya estamos frente a una estenosis mitral severa, pues la gradiente que va a necesitar la aurícula para poder pasar la sangre hacia el ventrículo es alta, ¿no? Entonces estaremos frente a un aumento de la presión de la aurícula izquierda que condicionará su remodelado, ¿no? Este remodelado implicará que se vaya a dilatar, condicionando éstasis, la aparición de fibrilación auricular como principal arritmia, la formación de trombos, recuerden que se vuelve un endocardio procoagulante y la misma éstasis favorece la formación de trombos, sobre todo en la orejuela izquierda, y el aumento de presión condicionará que esta presión se transmita hasta los capilares provocando congestión pulmonar y hasta la arteria pulmonar provocando falla derecha en caso la historia natural, no intervengamos y se instale la historia natural de la estenosis mitral, ¿no? Y como les digo, hacer caso o hacer hincapié en los síntomas. ¿Qué síntomas voy a buscar en este paciente? Disnea, ¿no? Explicada por la congestión pulmonar. Presencia de hemoptisis, que muchas veces ha llevado a la confusión con tuberculosis, ¿no?
A veces tromboembolismo, que muchos pacientes a veces debutan con el embolismo, principalmente a cerebro, o sea, los ACVs isquémicos, pero pudieran también haber síndromes isquémicos en miembros, la presencia de palpitaciones cuando ya han desarrollado fibrilación auricular, la endocarditis infecciosa, como complicación, a veces es la forma en que nos damos cuenta, su primera expresión de la enfermedad, y los signos de falla derecha cuando ya tengamos pues hipertensión pulmonar instalada, ¿no? Esta es hipertensión pulmonar, es la del tipo que es causada por neuropatías izquierdas, ¿no? En ese grupo estamos. Y otros síntomas por compresión de cuando crece la aurícula izquierda y va comprimiendo el nervio laríngeo recurrente, puede ser pues esta voz bitonal. La facies es mitral, con rubicundez en las mejillas. Si es que ya está en fibrilación auricular, vamos a encontrar la onda a cañón. El retumbo diastólico puede ser palpable. Lo mismo el segundo ruido, el segundo, el componente pulmonar del segundo ruido puede ser palpable cuando hay una hipertensión pulmonar importante. En la ocultación, recordemos que el sonido diastólico de rodamiento es lo principal y que van a cambiar la auscultación conforme se va agravando el problema, ¿no? El primer ruido de ser claro, de ser muy sonoro al comienzo, en la leve, se va haciendo cada vez más apagado, ¿no? Cuando es severo. El segundo ruido que arranca normal, se va haciendo más fuerte y esto por la instalación, pues, de la hipertensión pulmonar. Y el soplo diastólico, mientras más grave es el asunto, va ocupando más tiempo de la diástole, ¿no? Y este es el más relacionado con gravedad. Entonces, aquí no importará mucho la graduación del soplo en 1, 2, 3, 4, sino en el tiempo, ¿no? Si solamente es al inicio de la diástole o si ocupa toda la diástole, ahí cuando es holodiastólico estaremos frente a un problema más severo. O sea, clínicamente es una forma de darnos cuenta, ¿no? En el electrocardiograma habrá signos del crecimiento auricular izquierdo si aún está en ritmo sinusal. Si ya está en fibrilación auricular, encontraremos pues las características de una fibrilación auricular, y si ya dio falla derecha, crecimiento de cavidades derechas, pues encontraremos bloqueo de rama derecha y o el signos de hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Recordar que el signo de crecimiento de la aurícula es esta P ancha, ¿no? Y en D2 y predominantemente negativa en V1. La radiología, recordar que la de frente puede engañarnos porque no nos va a mostrar muy claramente, se puede ver, ¿no? A veces esta sombrita o el doble contorno acá al lado derecho, darme una pista que está crecida la aurícula izquierda, pero es en la radiografía lateral donde voy a ver el crecimiento hacia atrás, desplazando el esófago, que mejor si lo tengo contrastado. Y además, pues la placa me va a servir para ver signos de congestión pulmonar, ¿no? Recordar eso, ¿no? Y si por la hemoptisis por ahí mi mente se fue pensando en una TB, la descartaré también, ¿no? Y recordar la lateral. Y ahí, bueno, el gold estándar, la ecocardiografía, que lo que me hará es, uno, confirmar el diagnóstico y segundo, importante, establecer la gravedad, ¿no? Y será grave, pues, cuando tenga 1 centímetro cuadrado o menos. Pero vamos a ver que las decisiones para el cambio de válvula las vamos a hacer con punto de corte en 1.5, es decir, abarcando moderadas y graves, ¿no? Es así como vemos la válvula en la ecocardiografía en un plano, en un corte, en el eje corto se llama, ¿no? Y es como boquita de pescado que vemos acá. Entonces ahí es donde se mide el área valvular, puedo ver si los velos están calcificados, si están pegados, y mido pues el área valvular, por ejemplo acá está medida, ¿no? En 0,9 centímetros cuadrados. Fíjense acá también es una aurícula, ahí puedo ver también que es la gran dilatación de las aurículas. Recuerden que aquí el ventrículo no está muy comprometido, sino es todo más a costa de las aurículas. Fíjense acá son tan grandes, las de abajo son las aurículas. Y son tan grandes, miren la aurícula izquierda que supera el tamaño de los ventrículos. También podemos ver la presencia de trombos, como en esto, ¿no? Una gran masa ahí de trombo formado, pero la transesofágica es la que ve mejor trombos, ¿no? Sobre todo porque en la transtorácica no vemos la orejuela, en cambio en la transesofágica sí. ¿Qué opciones tenemos de tratamiento cuando decidimos que está en tiempo de ser cambiada esa válvula? Tenemos la comisurotomía percutánea con balón. Percutánea porque no es cirugía abierta, aquí es un catéter que entra a través de un vaso periférico,
que llega hasta la válvula y infla un globito, ese es el balón, abriendo la válvula, ¿no? Esta comisurotomía se puede hacer también en forma más clásica, como se hacía antes, pues, con cirugía, ¿no? O sea, ahí se implica pues un corte, muchas veces con ya incisiones mínimas, chiquitas cada vez más, la técnica quirúrgica también ha evolucionado, o se podrá hacer la sustitución valvular, ¿no? Va a depender del caso para que escojamos cualquiera de estas tres opciones. ¿Y en qué momento llegamos a esa opción? Pues como comprenderán, pues hacer una intervención lo menos invasiva, pues será mejor para el paciente, ¿no? Tendremos una recuperación más rápida. Entonces, la comisurotomía percutánea, esa que es con el catéter y el baloncito que infla, pues será la preferida. Ojalá todos pudieran intervenirse así, ¿no? Le damos un tiempo más de vida a la válvula, a los años, ¿no? Que pueden ser muchísimos años, de repente conozco más de 20 años después, viviendo después de su comisurotomía y todavía no necesitando un cambio valvular. Entonces le damos más chance al paciente de vivir pues con sus tejidos propios. Pero no todos pueden ser candidatos a esto, ¿no? Hay contraindicaciones para la comisurotomía mitral y esas son que tenga un área mayor a 1.5. Entonces, este paciente no necesita, está en leve, ellos no se hacen. Si hay presencia de trombo en la aurícula izquierda, y eso lo determinaré con la ecografía transesofágica, tampoco puedo hacer esta intervención, puedo provocar un embolismo. Si además de la estenosis tiene una insuficiencia más que leve, tampoco, porque voy a empeorar la insuficiencia. Si la calcificación es muy fuerte, ¿no? Y es en ambas comisuras, las posibilidades de éxito serán pocas, entonces también será contraindicado. Si no hay fusión comisural tampoco, si hay valvulopatía aórtica o tricuspidea que necesiten cirugía, pues ya entraremos para corregir todas las válvulas y no tiene sentido hacer la comisurotomía, o si hay una enfermedad coronaria que requiera revascularización con bypass, entonces que requiera cirugía de revascularización, entonces en un solo tiempo se hará el cambio valvular y el bypass, entonces también será contraindicación para una comisurotomía, ¿no? Entonces, este es el flujograma como vamos a evaluar, cómo vamos a manejar a nuestros pacientes, ¿no? Primero, ¿no? Tenemos que establecer que sea una estenosis mitral significativa, es decir, con ecocardiografía diremos que tiene un área valvular mitral menos de 1.5, este es el corte, ¿no? Menos de 1.5 centímetros cuadrados. Tengo, sospecho por mi clínica, le hago la ecografía, tengo una medida menor a 1.5, pregunto si tiene síntomas o no, que de hecho ya los he preguntado antes, por ahí andaba primero mi sospecha, ¿no? Pero a veces puedo tener solo la auscultación y mi paciente estar tranquilo, ¿no? Tengo la auscultación, tengo el eco, lo confirmo tengo el electro, lo confirmo con el eco y mi paciente me negó en todo rato síntomas, ¿no? Bueno, primero empecemos con los sintomáticos. Si es así, si son sintomáticos, preguntaré si es que hay contraindicaciones para la comisurotomía. Si hay contraindicaciones, pues tendrá que ir directo a la cirugía de reemplazo valvular, ¿no? Pero si no tiene contraindicaciones, preguntaré pues si es que tiene mucho riesgo quirúrgico. Si es un paciente con alto riesgo quirúrgico por comorbilidades, por ser muy mayor, entonces la comisurotomía será ahí la opción, ¿no? Pero si no es un paciente de alto riesgo, ¿no? Tiene características clínicas desfavorables, es decir, una válvula muy pegoteada, con mucho calcio, qué sé yo, escogeré cirugía. Pero si tiene características clínicas favorables, ¿no? Podré intentar también en este grupo la comisurotomía, ¿no? Percutánea. Entonces, buena parte van a ir al procedimiento no invasivo, pero otra parte irá a la cirugía clásica también. Pero, ¿qué hacer con aquellos que no tienen síntomas? ¿No? Pero la ecografía me está diciendo que tiene un área menor de 1.5. Entonces, evalúo si es que tiene alto riesgo embólico, por ejemplo, los que tienen fibrilación auricular, ¿no? O si tiene riesgo de descompensación hemodinámica y está tiene mucha congestión, está en falla cardíaca, ya tiene una falla derecha fluida. En esos pacientes, si es que es así, si tienen alto riesgo embólico o de descompensación, me preguntaré si tiene contraindicaciones para la comisurotomía, ¿no? Si es así, ir a la cirugía, y si no es así, podrá ir a la comisurotomía parcial. Pero en esos pacientes, o sea, aún siendo asintomáticos, pero con
con riesgo de embolia y de descompensación hemodinámica, debe intervenir por uno u otro camino. Pero si no es así, está en ritmo sinusal, no tiene falla cardíaca o congestiva, está compensadito en todo caso, haré por si acaso una prueba de esfuerzo. O sea, forzaré la aparición de síntomas mediante una prueba de esfuerzo. Y si siempre no hay síntomas, solo le haré seguimiento. Pero si ahí se manifiestan los síntomas, a veces son personas que no se mueven mucho, ¿no? Entonces realmente pues no sienten, porque van de su cuarto al baño, del baño a su cuarto, solo ven televisión, entonces no sienten, pero si les hacemos correr un poquito más en la faja de ejercicio, nos daremos cuenta que en realidad pues sí eran sintomáticos y entrarán a este grupo, ¿no? De los sintomáticos, en los que tienen de acuerdo a las características de la válvula y que no haya contraindicaciones, la opción de hacer una comisurotomía o transcutánea o percutánea o la cirugía clásica. El tratamiento médico será como de falla cardíaca, ¿no? Con diuréticos, bloqueadores beta, digitálicos, bloqueadores de canales de calcio, porque recuerden que es importante mantener la frecuencia. Recuerden que en la taquicardia la gradiente de presión aumenta, entonces por lo tanto hace más congestión pulmonar. Entonces es importante que tengan, si están en ritmo sinusal, mantengan el ritmo sinusal, y si están en fibrilación auricular, por lo menos que mantengan una frecuencia entre 60 y 100, ¿no? Que no taquicardicen, y para eso puedo, como tengo un buen ventrículo, no tengo problema de fracción de eyección disminuida, puedo usar un beta bloqueador y también puedo usar los bloqueadores de canales de calcio tipo diltiazem, verapamil. La idea es que la frecuencia no se dispare. Y optaré por la anticoagulación. En este caso, warfarina es mi única opción, ¿no? Recuerden, la estenosis mitral solo es warfarina. Y mi INR tendrá que estar entre 2 y 3 en los pacientes que tengan, además de la estenosis mitral, fibrilación auricular. Sea de nueva aparición, sea paroxística, recuerden que eso no interviene, hay que anticoagularlos, ¿no? Ahora hay pacientes que, a pesar de estar en ritmo sinusal, también estará indicada la anticoagulación. ¿En qué escenarios? Cuando ya ha habido una embolia sistémica o cuando en un estudio, sobre todo uno de transesofágico, evidencie la presencia de trombos en la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, a veces no veo el trombo en sí, pero veo en la ecografía se pinta como un mito, o sea, mucha concentración densa, y a eso se le llama contraste espontáneo, y una gran dilatación de la aurícula izquierda, o sea, que supere el diámetro a los 50 milímetros, o el volumen sea mayor a 60 mililitros por metro cuadrado, es decir, indexado, y ahí en ellos también se recomienda la anticoagulación, ¿no? Y en los pacientes con estenosis mitral y fibrilación auricular persistente deben recibir, pues, ¿con qué? Con antagonistas de la vitamina K, evitar el uso, aquí no están indicados los nuevos anticoagulantes. Entonces tengo 3 escenarios básicamente en los que usaré anticoagulación. Cuando tenga fibrilación auricular, cuando haya hecho una embolia, entonces ya haya hecho un evento isquémico, o cuando evidencie trombos en la aurícula izquierda. Incluso estos dos últimos, incluso estando en ritmo sinusal, ¿no? Entonces es diferente el enfoque. Pasando ya también a la insuficiencia, esa válvula que ya también no cierra bien, aquí tenemos que diferenciar, y es muy importante porque eso va a marcar nuestra conducta, si es primaria o es secundaria. Recordemos que la primaria es cuando es la válvula misma, es el problema, la que ha tenido la enfermedad y ha condicionado la insuficiencia mitral. Mientras que la secundaria es secundaria a una dilatación, a un cambio de geometría del ventrículo izquierdo que dilata el anillo valvular, que mueve, desorganiza el aparato subvalvular y me lleva a una insuficiencia mitral, ¿no? Entonces la válvula está sanita, pero por el cambio de forma, por la dilatación del ventrículo izquierdo, el remodelado, que puede ser posisquémico, después de un infarto, o por consecuencia de otra insuficiencia, de una insuficiencia aórtica, por ejemplo, o una miocarditis, una miocardopatía dilatada hereditaria, por la causa que fuera, chagásica, qué sé yo, se dilató el ventrículo, dilata el anillo, desorganiza el aparato subvalvular y me provoca insuficiencia mitral. Esa es la secundaria, ¿no? Mientras que la primaria será principalmente pues, por fiebre reumática, será por problemas ya directos a la válvula, ¿no? Breve recuerdo de la fisiopatología, ¿no? En lo que vemos que la crónica lleva mucha congestión, lleva una gran dilatación del ventrículo izquierdo. Estamos acá frente a una causa de insuficiencia
izquierda, fíjese con la gran dilatación, ¿no? Una insuficiencia con el tipo, esta va a progresar a esta insuficiencia de tipo fracción de eyección reducida, ¿no? Esa va a ser la historia natural, lo que ocurra al final, ¿no? Mientras que en la aguda, ¿no? En la aguda, como no hay un tiempo al remodelado, aquí tendremos de frente un edema agudo de pulmón que nos obligará a actuar más rápido, ¿no? La clínica, los síntomas, recuerden que va una gran etapa subclínica que el paciente va dilatando y cuando presenta síntomas es que ya este paciente se ha descompensado y a veces son más de 20 años de enfermedad en la que recién el paciente va a presentar síntomas. Entonces puede que yo encuentre, pero al examen físico un soplo, un choque de punta desplazado antes de que el paciente se queje de algún síntoma. ¿Y qué síntomas serán? Astenia crónica, fatiga, esto secundario al gasto cardíaco bajo, es lo más común. Y fíjense que son síntomas bien inespecíficos, ¿no? La hemoptisis, el embolismo sistémico, así como el desarrollo de la fibrilación auricular, es menos frecuente que en la estenosis, pero se puede dar, ¿no? Y cuando esto es agudo, síntoma principal va a ser disnea, ortopnea y el esputo salmonelado, síntomas de un edema agudo de pulmón, que es lo que hacen estos pacientes, ¿no? Edema agudo de pulmón. En el examen físico, que recuerden puede estar positivo antes de que el paciente tenga síntomas, entonces ser acuciosos. Este es el soplo más difícil de auscultar al final, ¿no? Entonces, perdón, más fácil de auscultar, es el más audible, ¿no? Si coloco mi estetoscopio en la punta, entonces si solo ausculto acá arribita, se me va a pasar por más fuerte que sea. Entonces, tener cuidado. El choco de punta o el impulso ventricular izquierdo es intenso y desplazado hacia la izquierda, fuera de la línea medioclavicular por debajo del quinto espacio intercostal izquierdo. Ahí lo voy a palpar, entonces tengo que palparlo para darme cuenta, ¿no? El primer ruido estará disminuido, es común el desdoblamiento amplio del segundo ruido y por ser un ventrículo izquierdo dilatado puede producir tercer ruido, ¿no? Por aumento de la velocidad del flujo a través del orificio mitral. Y el soplo sistólico, que es el signo más relevante, habitualmente es sistólico de alta frecuencia, ¿no? A diferencia de la estenosis, que es más difícil de auscultarlo, acá sí es relativamente fácil de darnos cuenta. En el área mitral, irradiado a apex, irradiado a axila, recuerden, ¿no? En el electrocardiograma, pues va a haber datos de la dilatación de la aurícula izquierda y hasta en el 33% habrá datos de hipertrofia ventricular izquierda. Si ya desarrolló fibrilación auricular lo veré, pero es menos frecuente, ¿no? Entonces, lo más clásico son signos ya de crecimiento ventricular izquierdo. En la radiografía, aquí sí es evidente la cardiomegalia, a veces vamos de atrás adelante, no lo examinamos bien, no lo ocultamos bien y nos damos cuenta, ¡pum!, en la placa, el tremendo corazón y recién retrocedemos a auscultar bien, ¿no? Y no solo veremos la silueta aumentada, sino también nos servirá para ver, recuerden, evaluar los signos de congestión pulmonar, ¿no? Que son los corazones ya bien dilatados, ¿no? A veces en los screenings, en los chequeos que hacen buscando otra cosa, TB, por ejemplo, nos encontramos con estos corazones bien dilatados. De nuevo, la ecocardiografía es el gol estándar, confirma el diagnóstico y establece la gravedad, ¿no? En modo bidimensional, pues vamos a observar, y eso es importante, el dato que me dé la ecocardiografía no solo será del dato de la misma válvula que la encuentra insuficiente, sino tiene que evaluar aurículas y ventrículos, ¿no? Tengo que ver con cuánta fuerza están latiendo, cuánto de función sistólica, fracción de eyección, y cuánto miden, porque eso me va a servir para tomar decisiones, ¿no? Puedo determinar la causa, veré ahí las cuerdas tendinosas rotas, el prolapso de la válvula mitral, el problema reumático, etcétera, ¿no? Y debo calcular la disfunción del ventrículo izquierdo midiendo los volúmenes de los sistólicos, de los diastólicos, los diámetros, la fracción de eyección. Como veremos a continuación, son los que me van a ayudar a tomar decisiones. Así es como se ve la insuficiencia mitral en la ecocardiografía. Fíjense todo el flujo amarillo que está regresando. Esta es una severa porque está llenando todita la aurícula a su retorno, ¿no? Y esos son parámetros ya técnicos que no los vamos a tomar de ecocardiografía, que medirán pues el nivel de gravedad. Ahora recordando la clasificación entre primaria y secundaria, las primarias a la cabeza pues la fiebre reumática o las degenerativas en los pacientes ya más gerontes, cada vez más frecuente.
Las agudas será por ruptura del músculo papilar en el contexto de un infarto de miocardio o por endocarditis infecciosa o por traumatismos, ¿no? Entonces, yendo a la crónica, ¿no? Crónica y primaria, es decir, aquí los pacientes reumáticos o los pacientes viejitos que hacen una degeneración, ya cambios degenerativos, ¿no? Mientras que los primeros serán más jóvenes, los segundos serán pues, más gerontes. Bueno, entonces es crónico en el tiempo, entonces yo ya me tengo que imaginar que ya es un ventrículo trajinado, dilatado, ¿no? Entonces lo primero para el tratamiento de la insuficiencia mitral primaria, grave y crónica. Entonces con la ecocardiografía y la presencia de síntomas me daré cuenta que es grave y crónica. Entonces pregunto, recuerden con el caso anterior, los síntomas, ¿no? Fíjense lo importante que son los síntomas. Entonces si hay síntomas y la fracción de eyección es mayor a 30%, entonces clínica y ecocardiografía de la manito me ayudan a tomar decisiones, ¿no? Si tiene síntomas y la fracción de eyección está por encima de 30, este paciente tiene que ir a una cirugía, ¿no? Si es una reparación, mejor, ¿no? O un cambio valvular. Pero si está menos de 30%, es decir, ya un corazón bastante echado a menos. Entonces, aquí tengo que probar primero el tratamiento médico. ¿Qué tratamiento? El de falla cardíaca, ¿no? IECAS, betabloqueadores, espironolactona en la cabeza y poco a poco ir escalando de acuerdo a la respuesta. Si responde al tratamiento médico, con tratamiento médico se quedará. Pero si a pesar del tratamiento médico es refractaria, siguen los síntomas, entonces ahí sí la reparación valvular, tengo que pensar en el escenario en que estoy, ¿no? Si la reparación va a poder ser duradera, tengo poca comorbilidad con mi paciente, entonces irá a la cirugía. Y si no, si es un paciente con muchas comorbilidades, la reparación probablemente no vaya tan bien, iremos a tratamiento médico nomás. Y hay un nuevo método que se está empezando a usar, pero todavía no está del todo recomendado, pero en este escenario sí, ¿no? En un escenario de un paciente en el que no puedes intervenir mucho porque tiene mucho riesgo de cirugía, pero sabes que es ya una insuficiencia grave, es una intervención percutánea que se llama borde con borde, o sea que juntan, ¿no? Tratan de hacer una reparación percutánea, por lo tanto no es operación, es intervencionismo, menos posibilidades y bueno, por ahí es una opción más que se ha añadido al arsenal, esta intervención percutánea de unir borde con borde de las valvas de la válvula mitral, ¿no? Pero si mi paciente no tiene síntomas, entonces lo otro que yo voy a evaluar es la condición del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, ¿qué cosas voy a evaluar? La fracción de eyección y el diámetro telediastólico, es decir, cuánto mide, ¿no? Al final de la diástole. Si esta medición es más de 45 y la fracción de eyección es menos de 60, ya es indicación, incluso estando asintomático, ya es indicación de intervenir a este paciente. Pero si no es así, todavía tiene más de 60 o no está tan crecido el ventrículo, la presencia de fibrilación auricular también me dará un paso y la medición de la presión en arteria pulmonar sistólica que se hace mediante ecocardiografía también, si esta es más de 50. Entonces, si tengo fibrilación o ya signos de hipertensión pulmonar en este parámetro, también ya mi paciente, a pesar de ser asintomático, estará ya en momento de hacer la reparación valvular. Pero si la posibilidad de una reparación no sea pues duradera, el riesgo quirúrgico todavía es alto, ¿no? Y hay presencia de comorbilidades, alto riesgo, a este paciente solamente le haré seguimiento, ¿no? Esperando la aparición de síntomas para cambiar pues al otro ramo de decisiones. Entonces, eso es de la crónica. En la aguda, la cirugía urgente está indicada tras estabilizar hemodinámicamente al paciente. Recordemos que acá estamos hablando de válvulas que, digamos, por una endocarditis se rompieron, por un infarto se arrancó el músculo papilar. Entonces, la mayoría de casos va a requerir sustitución valvular en la aguda. Es un escenario más catastrófico. Pero, ¿qué pasa en la secundaria? En esta que antes se le decía funcional y como les decía, la válvula en sí está sana, pero por
un remodelado del ventrículo izquierdo por la causa que fuere, posinfarto, familiar, Chagas, por la causa que fuere, ya me dilata el anillo valvular, me desordena el aparato subvalvular y genera insuficiencia. Aquí el tratamiento es el médico. Acá tenemos que apuntar a un tratamiento médico óptimo. ¿Qué tratamiento? La guía de insuficiencia cardíaca. YECA, beta-bloqueadores, espironolactona en la cabeza, ¿no? Y si no, o si con eso no, vamos escalando, ¿no? Ahora ya sabemos que tenemos acubitril, valsartán, tenemos ibabradina, quienes no toleran beta-bloqueo, tenemos terapia de resincronización, tenemos ya más arsenal para ofrecerle a este paciente, ¿no? Eso es lo que se hace con la insuficiencia mitral secundaria de preferencia, ¿no? Y si persisten los síntomas, a pesar de haber optimizado el tratamiento convencional, ya ahí sí tendría que evaluarse las opciones para hacer una intervención en la válvula mitral, pero solamente en este escenario. ¿Por qué? Porque estos pacientes, a diferencia de los primarios, no van tan bien, no van tan bien post cirugía. Entonces en ellos, digamos, si tenía de base una condición isquémica, pues hacer todo lo posible para mejorar también la causa isquémica, etcétera, etcétera, ¿no? Y como les decía, ¿no? Los tratamientos, entra en este protocolo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿no? Y anticoagulación cuando haya fibrilación auricular, cuando haya historia de un embolismo previo o la presencia de un trombo auricular izquierdo, ¿no? Esas serán también otros indicaciones de anticoagulación. Entonces, ¿en quiénes voy a operar en esta insuficiencia mitral de tipo secundaria? Pues solamente estará indicada en aquellos que tengan la insuficiencia mitral grave, con la fracción de eyección más de 30%, y que se les va a hacer un bypass, una cirugía de anastomosis, de bypass, ¿no? Un puente autocoronario, ¿no? Entonces, en esos pacientes que ya les iban a operar, les iban a abrir el pecho para hacer el puente, pues entonces se aprovecha y se hace también la intervención de la válvula mitral. Pero fuera de ese escenario, ya los grados de recomendación ya caen, ¿no? Cuando son ya muy sintomáticos y has dado ya todo tu arsenal médico y aún así sigue sintomático y ya no hay opción a otra revascularización, o sea, no lo vas a operar de otro lado, ya cae el nivel de recomendación, ¿no? Entonces ya en estos casos se individualiza la decisión, viendo las comorbilidades, el pro y el contra de una cirugía, que recuerden, son cirugías de alto riesgo, para ver si realmente lo amerita. Pero la idea es, pues, que primero intentar el tratamiento médico óptimo, que es el protocolo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿no? Entonces, en resumen, la indicación de intervención en la insuficiencia mitral primaria está guiada por los síntomas y la estratificación de riesgo, que incluye la evaluación de la función, la función sistólica, el tamaño del ventrículo izquierdo, la presencia de fibrilación auricular, de la presión en arteria pulmonar y del tamaño de la aurícula izquierda, ¿no? Eso me dirá en qué momento se va a intervenir. En la insuficiencia mitral secundaria no hay pruebas concluyentes sobre el beneficio relativo de la supervivencia después de una intervención. Por eso es que la mayoría no va, ¿no? La cirugía mitral concomitante es recomendada para pacientes que tienen además una indicación. Las siglas de ABG se refieren a la cirugía de bypass y se puede considerar para los que siguen sintomáticos a pesar de recibir tratamiento médico óptimo, ¿no? Y todo, ¿no? O sea, aquí ya incluyeron la terapia de resincronización, etcétera, etcétera, ¿no? O que tienen un riesgo quirúrgico bajo, quizá, ¿no? Cuando la revascularización no está indicada. La reparación valvular es el método preferido, ¿no? Pero debe considerarse el reemplazo para los pacientes con características morfológicas que sean desfavorables. O sea, cuando puedas conservar la válvula y hacer una reparación, en buena hora. Pero si no, será el cambio nomás pues, a una válvula protésica. Entonces, recordar ahí la diferencia entre primarias, que nos guiaremos de síntomas y de características ecocardiográficas de función ventricular izquierda, versus las secundarias, ¿no? En las que el tratamiento médico óptimo será el primer pilar y generalmente la mayoría se manejará así, ¿no? Pocos serán los que lleguen a cirugía.
Ahora pasamos a la estenosis aórtica. En la estenosis aórtica, recordar pues que son pacientes gerontes porque la estenosis aórtica clasificada degenerativa senil es de largo pues la causa más frecuente. Y en segundo lugar, los portadores de válvula aórtica bicúspide, que son más jóvenes y que hacen esta degeneración pues más pronto. Se estrecha pues el orificio valvular, a eso le llamamos estenosis, ¿no? Entonces hay un aumento de la poscarga y mi ventrículo tiene que engrosar, ¿no? Entonces si tiene que engrosar se volverá grueso, poco complaciente, ya me estoy imaginando que lo que desarrolla es una disfunción de tipo diastólico. ¿Y cuáles son los síntomas? Angina, que se presenta hasta el 35% como primeros síntomas, y la mitad de ellos estará muerto a los 5 años. Es una triada, ¿no? Angina, síncope y disnea por insuficiencia cardíaca, ¿no? El síncope, la mitad de los que presenten síncope como síntoma de la estenosis aórtica, da a los 3 años habrá muerto, entonces es incluso más próximo que en el otro caso, y la tercera es la disnea, ¿no? Que en este caso es peor todavía porque el 50% de ellos habrán fallecido apenas a los 2 años de haber detectado. Entonces, antiguamente siempre se guió en la estenosis aórtica el momento de intervenir con el momento de aparición de los síntomas, porque ya me hablaban de un descalabro del paciente, ¿no? Empezaban los síntomas y 5, 3 o 2 años ya perdía a la mitad de mis pacientes una mortalidad alta, ¿no? Y hasta ahora son el pilar de decisión estos 3 síntomas, ¿no? Recordar, angina, síncope y disnea por insuficiencia cardíaca. Lo que será una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, ¿no? Porque aquí el problema está en el llenado, en la diástole, ¿no? Pueden desarrollar fibrilación auricular y con esto es muy malo porque pierden ahí el 20% del gasto cardíaco. Lo ideal es que mantengan el ritmo sinusal. Pueden cruzar con bloqueos porque esta calcificación de la válvula puede alcanzar el sistema de conducción que está por ahí cerca nomás. Puede haber endocarditis, embolia cerebral por micotrombos en la válvula bicúspida gruesa. Puede haber embolización de calcio, fibrilación, desarrollo de fibrilación, hipertensión pulmonar. Son generalmente cuando ya los pacientes están bastante avanzados. El pulso será parvus, tardus, muy difícil de encontrarlo, muy suavecito. Como no ha dilatado acá el choque de punta, podremos palparlo como una bola de golf, que le dicen algunos, pero no estará desplazado. Esa es la diferencia, ¿no? Con los ventrículos que crecen, que se dilatan aquí, sí podrá ser palpado, pero no estará desplazado, ¿no? Aquí la presencia de falla ventricular derecha es más rara, y a la auscultación, el soproyectivo con foco máximo de auscultación a la altura del borde alto esternal derecho, que irradia a cuello será el principal hallazgo, ¿no? El primer ruido estará disminuido, el segundo componente aórtico disminuido, el segundo ruido desdoblado paradójicamente. Puede haber tercer ruido, pero ya en un estadio muy avanzado en que ya se vence el ventrículo izquierdo, pero más encontraremos un cuarto ruido por la contracción, mientras mantenga el ritmo sinusal, un cuarto ruido que sugerirá severidad, ¿no? Y el fenómeno de Lavardin es que se irradia el sonido de este soplo sistólico que debe estar acá en el borde esternal alto, irradiado a cuello, que se irradia a la punta y me puede hacer confundir con una insuficiencia mitral, ¿ya? Y a ese se le llama fenómeno de Lavardin, ¿no? Es que se pueden encontrar los componentes del soplo en el ápex, ¿no? Eso es de tipo romboidal. Y una vez teniendo pues los síntomas en el examen físico, vendrán los exámenes auxiliares, que en el electrocardiograma habrá pues en el 80% signos de crecimiento auricular izquierdo y lo más frecuente, la hipertrofia ventricular izquierda o incluso la presencia de bloqueo de rama izquierda. Si es que hay fibrilación auricular o arritmia, ahí la encontraremos y tienen un signo de sobrecargas históricas que son las T inhibidas, ¿no? Fíjense los complejos
las S muy profundas en los primeros precordiales y las Rs muy altas en las últimas precordiales son los signos de hipertrofia, y estos trastornos de repolarización, esta onda T negativa asimétrica, ahí los signos de sobrecarga sistólica, es el EKG típico de una estenosis aórtica, ¿no? O el desarrollo de un bloqueo rama izquierda, como lo vemos en el segundo ejemplo. La radiografía puede ser normal, recuerden que no vamos a ver una silueta grande, porque es el grosor lo que está acá comprometido, ¿no? Pero se puede ver incluso como están bien calcificadas ahí las válvulas, vamos a ver incluso con la densidad de hueso, la dilatación postestenótica, signos de hipertensión pulmonar o signos de crecimiento auricular izquierdo cuando existan, ¿no? Entonces, cuando lo vean bien, ahí se nota el anillo aórtico, dibujadito, el redondito, ¿no? Por la calcificación, y una silueta cardíaca que no llama la atención, pues, ¿no? Entonces, de nuevo, es la ecocardiografía la que me va a confirmar el diagnóstico y va a establecer la gravedad, ¿no? Y tendremos estenosis leves, moderadas y severas, ¿no? Y será importante determinar la gravedad, porque eso es lo que va a guiar mi tratamiento, ¿no? Entonces ahí cobra mucha importancia la gravedad del paciente, la gravedad de la morfología, y eso se establece mediante parámetros ecocardiográficos, ¿no? Esto es para que sepan, pero no es para que se lo aprendan de memoria, ¿no? ¿Qué parámetros van a encontrar? Pues las velocidades de transvalvulares, las gradientes, ¿no? Sobre todo la gradiente media transvalvular, el área valvular y el estado basal de hiperflujo o de hipoflujo en el que estemos con el paciente, porque a veces hay estenosis graves que por tener ya un ventrículo echado, que ya no tiene fuerza de contraer, se disfrazan, ¿no? Y no aparece la gradiente tan alta como realmente es. O al revés, ¿no? En estadios de gestación, de anemia, de hiperflujo, ya también simulan ser graves cuando en realidad no lo son, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esta clínica de bajo o alto gasto y los parámetros ecocardiográficos, llegamos pues a la conclusión de que si estamos grave o no, ¿no? La coronariografía se hace buscando si es que hay una cardiopatía coronaria asociada, y como los pacientes degenerativas son gerontes, aquí sí encontramos bastantes, ¿no? Entonces vale la pena hacerles un cateterismo previo, y a veces entras en un solo momento, pues corriges la válvula y haces el bypass, ¿no? Esto les decía, esta es la evolución natural de estos pacientes una vez que inician los síntomas, ¿no? Se nos derrumban, ¿no? Se nos derrumban y la mortalidad es muy alta, más si es que hay falla, intermedio si hay síncope, o un poquito mejor cuando el síntoma es angina. Y fíjense si hago acá el cambio de la válvula, su curva, como que no hubiera pasado nada. O sea, una vez que aparecen los síntomas se derrumban, pero si yo logro intervenir a estos pacientes, los resultados post cirugía son muy, muy alentadores, uno de los que quedan mejor, digamos así, después de la cirugía, ¿no? Entonces, ¿quiénes irán a la cirugía? Y irán al implante de la válvula aórtica percutánea, porque ahora ya tenemos dos opciones aquí también, ¿no? Ya no solo es la cirugía abierta, sino esta que por siglas, el implante percutáneo de válvula aórtica, se le dice TAVI, TAVI. El TAVI ha empezado tímidamente, pero cada vez ya se hace más. De hecho, acá en el Perú ya se usa el TAVI en los centros más especializados y con buenos resultados, ¿no? Y de nuevo, al no ser pues una cirugía abierta, no usar esta máquina corazón-pulmón, el postquirúrgico, la recuperación de los pacientes es mucho mejor, ¿no? Pero todavía tenemos un rango en que podemos usarlo solo en algunos pacientes, ¿no? Entonces, primero establecer la gravedad. Entonces, establecemos con la ecocardio la gravedad, estamos frente a una estenosis aórtica grave. Si este paciente es sintomático, muy bien. Ahora sí me escuchan, ¿no? Un ratito perdí la conexión. Bueno, entonces si el paciente está sintomático,
y hay bajo riesgo y otras características que favorezcan al implante transcutáneo, pues irá al reemplazo quirúrgico nomás de la válvula. Pero dependiendo, y para eso hay que hacer una evaluación individual de cada paciente, del equipo, con la experiencia que tenga tu equipo también, ¿no? Como es un método relativamente nuevo, se podrá plantear la posibilidad entre cambio de la válvula quirúrgico o el, ¿no? En los que no tienen síntomas, evaluaré la fracción de eyección y si esta es menos del 50%, ya tiene que ir a un reemplazo quirúrgico la de la válvula. Si es un paciente, entonces acá también recuerden que estamos frente a viejitos, no hay que evaluar si está físicamente activo, ¿no? Y si es así, le haré la prueba de esfuerzo para ver si realmente es asintomático, ¿no? Pero si aparecen síntomas, irá a la cirugía. Pero si permanece asintomático, entonces tendremos que hacer una reevaluación a los 6 meses. ¿No? Entonces, todo esto es en grave. Entonces, primero establecer la gravedad y, de acuerdo a la aparición de síntomas y hallazgos en la ecocardiografía, decidir si hay, y individualizar el caso, ¿no? Si es que se va a, si es que mucho riesgo, la cirugía, mucha comorbilidad, probablemente el TAVI sea la mejor opción, ¿no? Entonces, y el tratamiento médico, ningún tratamiento médico ha retrasado la indicación quirúrgica, ha retrasado la evolución de la enfermedad. Entonces, lo único que se hace es, pues, si es que tienen falla cardíaca, el tratamiento de la falla, si tienen hipertensión, el tratamiento de la hipertensión, evitando la hipotensión y tratando de mantener el ritmo sinusal. Pero a poco tiene que hacer el tratamiento médico, ¿no? A diferencia del caso de la insuficiencia mitral secundaria, por ejemplo, ¿no? La indicación más sólida para una intervención siguen siendo los síntomas, ¿no? Síncope, angina, disnea, ¿no? Sean espontáneos o descubiertos o puestos en manifiesto durante la prueba de esfuerzo, ¿no? Los pacientes que son activos. Y aunque los datos actuales favorecen a que el TAVI para pacientes ancianos que tienen un gran riesgo quirúrgico o tienen mucha comorbilidad, ¿no? Los ancianitos, en ellos está preferible pues este implante percutáneo de la válvula aórtica, ¿no? Especialmente si es que tienen un buen acceso transfemoral. A la decisión entre TAVI o un reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica se debe tomar en un equipo, ¿no? Después de una evaluación completa e individual del paciente, tomando en cuenta también su esperanza de vida, su expectativa y deseos, ¿no? Recuerden que son pacientes gerontes, la gran mayoría de los estenóticos aórticos. Entonces ya nos vamos acercando al final, la insuficiencia ahora de la válvula aórtica, que tiene como principal etiología la fiebre reumática y la válvula bicúspide, también puede ir no estenosis, sino también insuficiencia. Pero tendremos dos grupos grandes. Este es lo más frecuente de la enfermedad valvular. Pero tendremos también enfermedad de la raíz aórtica. Y ahí entra otro tipo de patologías que son de tipo degenerativo por la edad, necrosis medial cística, como el síndrome de Marfan, por la misma hipertensión sistémica mal controlada, presencia de disección aórtica, ¿no? Y otras alteraciones del tejido intersticial de colágeno, pues, ¿no? Que harán, pues, que se dilate la raíz aórtica y la lleve a insuficiencia, ¿no? Y en el otro caso, la válvula misma será la enferma, ¿no? Los síntomas se desarrollan igual que la insuficiencia mitral, lejos, después de la cuarta, quinta de la década de la vida, hay un gran tiempo de enfermedad en que el paciente es asintomático, que se compensa, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas? La disnea, la ortopnea, disnea paroxística nocturna, es decir, síntomas de falla cardíaca. Además, por el gran volumen eyectado, ¿no? Tienen signos de un pulso muy fuerte, ¿no? Entonces, pues, o sean conscientes de su propio latido, tendrán el Muset, el Corrigan, signo de Quinqué, el signo de Hill, y un ventrículo izquierdo hiperdinámico desplazado lateralmente e inferiormente, por debajo del quinto espacio intercostal, fuera de la línea medio clavicular. Que auscultaría un primer ruido suave, el componente aórtico estará suave o ausente porque nos está cerrando, el componente pulmonar opacado por el soplo diastólico. Puede haber un soplo sistólico de acción por la abrupta distensión de la aorta, la presencia de tercer ruido, porque estamos frente a un corazón dilatado con insuficiencia, y el soplo diastólico de regurgitación aórtica será de alta frecuencia que inicia luego del componente aórtico el segundo ruido, con un patrón indecreciente aspirativo, donde en el tercer cuarto espacio
intercostal izquierdo, en el borde esternal, ¿no? Y de nuevo, hacer un soplo diastólico, la severidad se correlaciona con la duración del soplo, ¿no? ¿Y qué cosa es el soplo de Swing-Flint? Es que este chorro de regurgitación aórtica cierra el velo mitral, ¿no? El mismo chorro de sangre cierra el velo mitral y aparenta la auscultación de una estenosis mitral. A eso se le llama soplo de Austin-Flint. En el electrocardiograma, el eje desviado a la izquierda, signos de sobrecarga de volumen, de crecimiento ventricular izquierdo, entonces tendremos también esos defectos de conducción, ¿no? Los, fíjense, altos, los grandes, los complejos, y estas son las test negativas que hacen referencia a esta sobrecarga sistólica, ¿no? Sobrecarga de volumen. Habrá cardiomegalia en la radiología y recuerden también evaluar los signos de congestión pulmonar, corazones muy grandes, y la ecocardiografía de nuevo confirma el diagnóstico y establece la gravedad, ¿no? Que es así como se ve la insuficiencia aórtica en el ecocardiograma. Y una vez sintomático el paciente se deteriora rápidamente. Recuerden que cuando aparecen los síntomas es que me descompensé, pero ya detrás venía un corazón remodelado, dilatado, falla cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿no? Y la muerte puede ocurrir a los 4 años después de la aparición de angina o a los 2 años después del inicio de la falla cardíaca. Entonces, ¿cómo trato la insuficiencia aórtica? Tengo que fijarme si tengo una dilatación significativa de la aorta ascendente. Entonces, no solo evaluaré la válvula, sino tengo que evaluar la aorta ascendente. Y si esta está significativamente dilatada, que no hay un valor preciso. Hay, por ejemplo, cuando es por hipertensión, decimos que es dilatada por encima de 40 milímetros, pero si es por hipertensión, podemos esperar hasta los 50, 55 milímetros. Si es por Marfan, por tejidos que son más friables, a lo mejor antes, ¿no? Vamos a tener antes de, ya con 45, vamos a tener que intervenir, ¿no? Eso es una decisión bien personal, ¿no? Se individualiza. Pero la cosa es que si llegamos a la conclusión que hay una dilatación significativa, pues este paciente ya tiene que ir a cirugía de reparación. Si no es así, o sea, si no tiene problema de dilatación, si no el problema está solo en la válvula, veremos si la insuficiencia es grave. Si es así, si es grave y se acompaña de síntomas, ya tiene que ir a cirugía. Pero si no es grave, solamente se irá a seguimiento. Y si es grave, pero no tiene síntomas, las síntomas, evaluaré diámetros, evaluaré fracción de eyección mediante la ecocardiografía, y si no cuento con dilatados, más de 70 en diástole, más de 50 en sístole, fracción de eyección menos de 50, este paciente irá a cirugía. Y si no es así, seguiré en seguimiento. Entonces importan los síntomas, importa la evaluación de la aorta descendente, si está dilatada o no, y luego en la evaluación de la misma válvula, si es que hay presencia de síntomas de la fracción de eyección, de los diámetros del ventrículo izquierdo, para tomar la decisión si hago seguimiento o ya voy a la cirugía. Acá el tratamiento médico será el de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿no? IECA, aracinotolida IECA, el beta-bloqueo, hasta la espironolactona. En el síndrome de Marfan, ¿no? El uso de betabloqueadores se ha visto que reducen la dilatación. Entonces, con compromiso de dilatación de aorta, el betabloqueador será ahí el llamado. Y estos pacientes, además, decirles que eviten el ejercicio de contacto, competencia o isométrico, porque hay riesgo de ruptura. También las pacientes mujeres en edad fértil, no recomendar en la gestación hasta que no se corrija bien esto, ¿no? Y además, como tienen carácter hereditario, está indicado la evaluación a familiares en primer grado cuando es por Marfan o con enfermedades de tejido conectivo o cuando es por la presencia de válvula bicúspide, ¿ya? Evaluar a sus familiares, buscando también el mismo problema, ¿no? Entonces, la evaluación, en conclusión, de la aórtica incluye la evaluación de la morfología de la válvula, del mecanismo subyacente, el grado de insuficiencia, así como la evaluación de la dilatación aórtica. Entonces, no solo miro la válvula, sino también miro la raíz de aorta. Para quienes son asintomáticos, pero la insuficiencia es grave, entonces hay que realizar un seguimiento tomando en cuenta la fracción de eyección, el tamaño de las cavidades del ventrículo izquierdo, básicamente.
La indicación más clara para cirugía es la presencia de síntomas, sean espontáneos o descubiertos provocados a través de esfuerzo, o cuando haya una fracción de eyección menor de 50% o un diámetro sistólico del ventrículo izquierdo más de 50 milímetros. En pacientes con dilatación de la aórtica, la determinación de la enfermedad aórtica y la medición precisa de los diámetros son esenciales para guiar la decisión. Pero como les decía, la decisión va a variar de la causa, ¿no? Si es antes, si es por otra causa después, de la historia familiar, del entorno, del riesgo quirúrgico en sí, ¿no? Serán decisiones bastante individualizadas. Y para terminar con la válvula tricúspide, en la estenosis de la válvula tricúspide, que generalmente suele ser de origen reumático y suele no estar solo, sino acompañarse de compromiso mitral o aórtico, ¿no? Se produce una fusión de los velos que genera pues la estenosis, ¿no? Y aumentando el gradiente transvalvular entre aurícula derecha y ventrículo derecho, ¿no? Entonces la aurícula derecha aumenta sus presiones para lograr este paso de sangre hacia el ventrículo, y este aumento de presiones se transmitirá, si de la izquierda se transmitía hasta la congestión, hasta el capilar pulmonar, la derecha se transmite al sistema venoso periférico, ¿no? Y el gasto cardíaco puede disminuir o no aumentar en el ejercicio. Entonces, por este bajo gasto habrá cansancio, astenia del paciente, puede tener un dolor en hipocondrio derecho, signo de congestión hepática. Recuerden, está congestionada toda la parte venosa periférica, entonces habrá ingurgitación yugular, habrá un hígado crecido, habrá edemas periféricos, ¿no? Puedes llegar hasta ver ascitis, ¿no? Y si se acompaña pues, de compromiso mitral, pues habrá los signos de estos. Puede desarrollar fibrilación auricular, en todo lo que de forma aurículas siempre hay esa posibilidad. Tendremos el pulso hepático presistólico palpable, la presencia de toda la congestión venosa periférica, ¿no? En la ingurgitación yugular, hepatomegalia congestiva que puede acompañarse de dolor, edemas periféricos y en casos extremos llegar hasta las arcasitis, pero pocas veces ya se ve eso, ¿no? Y a diferencia, si es que no hay compromiso de izquierdo, los campos pulmonares estarán limpios, ¿no? Están afectando básicamente el sistema venoso nomás, ¿no? A la auscultación y un chasquido de apertura en el borde inferior izquierdo. El soplo diastólico de la estenosis tricúspide se ausculta a lo largo del borde inferior parasternal izquierdo y es de más alta densidad y más corto que el de la estenosis mitral. Y para diferenciar, si no estoy frente a un retumbo mitral sino tricúspide, puedo hacer al paciente inspire y aguante la respiración, y en esta maniobra aumentará, ¿no? Serán más evidentes los fenómenos derechos, por lo tanto me podrá ayudar a diferenciar si es tricúspide o mitral, ¿no? En el electrocardiograma se ve el crecimiento de la aurícula derecha, y si coexiste con estenosis mitral, pues podremos ver crecimiento biauricular. En la radiología, la cardiomegalia es por agrandamiento de la aurícula derecha, que es el borde derecho de la silueta cardíaca en la radiografía, ¿no? Y el ecocardiograma, de nuevo, pues nos dará el diagnóstico, establecerá la gravedad, ¿no? Y nos saldrá de dudas también si es que solo es la tricúspide, que son pocas veces la que está solita afectada, y nos dirá también pues que otras válvulas, generalmente mitral o aórtica, estarán además afectadas, ¿no? Si es severo, en la cirugía de valvular se prefiere una válvula biológica, porque recordemos que en las cavidades derechas hay menos presiones de flujo, entonces la posibilidad de hacer un trombo, la presencia de una válvula protésica mecánica, es pues un material extraño y hace que sea protrombótico. Entonces, peor en cavidades en que hay menos presión, como son las cavidades derechas, por eso es preferible que sea una válvula biológica. Las válvulas biológicas solo necesitan anticoagulación los primeros meses, los primeros 3 meses, porque es el tiempo en que ya yo espero que epitelice, entonces ya va a ser como un tejido mío, y ya no necesita anticoagulación, a menos que tenga fibrilación auricular de base, ¿no? Añadida. Pero si no, si no tiene fibrilación auricular y solo es por la válvula, después de los 3 meses la válvula biológica ya no requiere anticoagulación, no es protrombótica a diferencia de la mecánica, por eso es preferible para ponerlas en el lado derecho, ¿no? Como tratamiento médico, diuréticos con poca utilidad y profilaxis de endocarditis. En cuanto a la insuficiencia de la válvula tricúspide, recordar que podemos con válvulas anormales, que serán por
patología reumática o por endocarditis principalmente, o lo más frecuente, ¿no? Con válvula normal, ¿no? Con válvulas tranquilas que serán por sobrecarga por cardiopatía izquierda, ¿no? Que han desarrollado hipertensión o por cualquier causa de hipertensión pulmonar que da a un crecimiento del ventrículo derecho y por lo tanto un cambio en su geometría, igual con dilatación del anillo y provocará la insuficiencia auricular no por causa de la válvula, sino por la hipertensión pulmonar. ¿No? Si no hay hipertensión pulmonar, la insuficiencia tricuspidea se tolera bastante bien, pero cuando hay hipertensión pulmonar, ya será una manifestación de falla derecha, entonces tendremos reducción del gasto, debilidad, cansancio, la triada de ingurgitación yugular, edemas en miembros y hepatomegalia dolorosa congestiva. Pérdida de peso, caquexia, puede haber cianosis y ictericia, puede desarrollar fibrilación auricular, se pueden ocultar soplos frémitos venosos en el cuello, el impulso ventricular derecho estará hiperdinámico, enérgico, podemos evidenciar la presencia de los edemas periféricos, de la hepatomegalia dolorosa y del reflujo hepatoyugular y la ingurgitación yugular en el examen físico. A la auscultación podemos auscultar un tercer ruido proveniente del ventrículo derecho, que estará dilatado, ¿no? Un segundo ruido, componente pulmonar aumentado cuando haya hipertensión pulmonar, y el soplo será el soplo holosistólico de alta intensidad, tan fácil de auscultar como la insuficiencia mitral. Pero es más fuerte en el cuarto espacio intercostal, parasternal y subsifoideo, ¿no? A diferencia del mitral, que se transmite más hacia axila, hacia punta, ¿no? Y de nuevo, la maniobra de la inspiración, que se le llama el signo de Carvalho, hará que se acentúen los fenómenos derechos y me podrá ayudar a diferenciar entre la mitral, ¿no? Y el tricuspideo. El electrocardiograma, cambios referentes, ¿no? a la causa de la insuficiencia tricuspidea, ¿no? Sobre todo si esta es secundaria, puede dar en la primera precordial, puede haber la presencia de fibrilación auricular. En la radiología habrá cardiomegalia con aurícula derecha prominente y la cardiomegalia, a diferencia del izquierdo, que es como que más chorradito el corazón, está más levantadita la punta, ¿no? Pero igual es un diámetro alto, ¿no? De nuevo, la ecocardiografía es la que me da el diagnóstico preciso, detecta la insuficiencia tricuspidia, calcula su gravedad y además me dice si hay o no hay hipertensión pulmonar, que como recordarán, mientras no haya, es bien grave, pero no es que haya hipertensión o la causa sea por cualquier cosa que haya llevado a la hipertensión pulmonar y si ya me lleva a falla derecha, ¿no? Entonces es importante no solo detectarla, sino determinar la hipertensión pulmonar, si existe o no, observaré la dilatación de cavidades derechas y detectaré otros tipos de anomalías, como la anomalía de Epstein, el prolapso de la válvula tricuspidia, etc. El cateterismo para determinar presiones, pero cada vez sea menos utilizado. Entonces, a diferencia de los crecimientos a costa del ventrículo izquierdo, aquí veíamos que la punta llegaba hasta el final. Acá hay cardiomegalia igual, pero la punta como que no cae, ¿no? Esa es radiológicamente la diferencia, ¿no? El tratamiento, pues, si es que la anomalía en el veno izquierdo, corregir, ¿no? En las secundarias, ¿no? Se prefiere una cirugía correctiva antes del cambio valvular. Recuerda que estamos en el lado derecho, las válvulas mecánicas no van tan bien. Y el tratamiento médico pues, será llevado por diuréticos que mejoran los signos de congestión venosa, ¿no? Entonces, la cirugía solamente estará indicada para pacientes con insuficiencia tricuspidia primaria grave, ¿no? Y además se van a someter a una intervención de válvula izquierda, ¿no? Entonces, digamos, un compromiso reumático que afectó a las dos válvulas, voy a corregir la mitral, también corregiré la tricuspidia. O en pacientes sintomáticos con insuficiencia tricuspidia primaria grave, aislada, sin disfunción del ventrículo derecho, pero grave, ¿no? Primaria y grave. Pero cuando es secundaria, cuando ya es por causa de asunto izquierdo, pues ahí ya las evidencias caen, ¿no? Ya el nivel de evidencia de recomendación cae, ¿no? Entonces, nuestro flujograma será así. Tenemos la insuficiencia tricuspidia. Es necesaria la cirugía de válvulas izquierdas, que casi en la primaria generalmente está acompañado,
Si es así, hay que determinar el tipo de insuficiencia, si es primaria o secundaria grave, ¿no? Si es primaria o secundaria grave, va a la reparación, ¿no? Una valvuloplastía, ¿no? La van cerrando la válvula tricuspidea, ¿no? Y cuando no se pueda hacer esta plastía, irá al reemplazo, de preferencia con válvula biológica. Si está el tipo, si la insuficiencia tricuspidea secundaria, uh, de leve a moderada nada más, entonces acá a ver, evaluar si es que hay dilatación de la aurícula derecha, signos y síntomas de insuficiencia derecha, y solo si es que hay falla derecha irá a la reparación o al cambio valvular. Si no, no se trata nada más la causa de fondo, la que es secundaria, entonces no va a la cirugía, no va al reemplazo. Y si este paciente no tiene necesidad de cirugía de válvulas izquierdas, es decir, puramente derecho nada más, determinar si es una insuficiencia tricuspidia primaria o secundaria, ¿no? Si es primaria grave y los síntomas son marcados, debe ir a la reparación. Pero si es secundaria, aunque es grave, ¿no? Secundaria, tenemos que ver si es que hay síntomas. Si es así, va a la reparación. Y si no es así, si no hay síntomas, tendremos que ir a un tratamiento conservador nada más, ¿no? Lo mismo si hay ausencia de disfunción grave del ventrículo derecho, falla derecho, también iremos nada más al tratamiento conservador. Entonces es importante si es primaria, si es secundaria, si es grave o no. Y en la estenosis tricuspidea, la cirugía estará indicada para pacientes sintomáticos con estenosis tricuspidea grave, y la cirugía estará indicada para pacientes con estenosis tricuspidea grave que van a someterse a una intervención de la válvula izquierda. En resumen, es eso, ¿no? Son las dos recomendaciones fuertes del tratamiento valvular en el caso de la estenosis tricuspidea. Bueno, nos hemos pasado un poquito, hemos empezado tarde también la clase, no sé si hay preguntas. Como les dije, les debo la parte de las guías, ¿no? Para que anden un poco más en su estudio. Este fin de semana se los estoy mandando con el delegado, ¿no? Muy bien. Tengo entendido que tienen otra clase posterior a esta, ¿no? A que tengan siquiera 10 minutitos para despejarse. ¿Ya? Entonces, paramos la grabación.